Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos otra vez. El día de hoy vamos a empezar obviamente comiendo delicioso como siempre. Para el desayuno les voy a preparar una receta que les había mostrado en dos videos anteriores. Había preparado esto como un almuerzo, si no me equivoco, o cena, pero esta vez lo vamos a preparar en el desayuno porque yo les había dicho que lo pueden comer en cualquier momento del día. Estoy aquí utilizando camote rallado, el camote también conocido como batata o de repente papa dulce. Lo único que estoy haciendo aquí es cocinarlo. Obviamente previamente lo he rallado, no le he agregado ningún condimento, nada, lo he rallado crudo y luego lo he cocinado en una sartén caliente. No he agregado ningún tipo de aceite, pero lo pueden hacer si es que es necesario. Simplemente lo empecé a remover hasta que se puso suavecito, doradito, y luego lo que hice fue agregarle el huevo. Este es un huevo más una clara. Puedes hacerlo solo de claras si así lo prefieres. Puedes hacer 2 huevos enteros que los he batido ligeramente. Lo agregué por encima. También le estoy agregando un poquito de sal, pimienta, todo esto obviamente a gusto, y nos va a quedar esta tortilla que de repente no es la más común que ustedes han visto, pero créanme que es deliciosa. Voy a acompañar eso con un poquito de palta que lo voy a agregar así por encima, y obviamente voy a disfrutar esto con una tacita de café. Lo pueden de repente rellenar con otras cosas más si así lo prefieren. Y por último le agregué esta mezcla de ajonjolí. Ustedes ya me han visto usar, esto se llama Everything But the Bagel Seasoning de Trader Joe's, y de esta manera tenemos una tortilla deliciosa. Tenemos carbohidratos, proteínas, buena grasa, realmente tenemos todo lo que necesitamos para poder empezar el día. Ahora para el almuerzo regresamos a las ensaladas. Hace tiempo que ustedes me han visto preparar muchas ensaladas en el almuerzo. Se ha convertido como que mi parte favorita del día. Lo que voy a hacer es empezar a cocinar quinoa. Lo único que voy a hacer es agregar la quinoa en una ollita con agua. También le estoy agregando una hojita de laurel. Y todo eso lo voy a llevar al fuego para que se cocine hasta que el agua se evapore y la quinoa quede suavecita. Luego tenemos aquí verduras que compré en el mercado. Todo está picadito, todo está fresquecito. Esto nos ahorra un montón de tiempo. Lo único que voy a hacer es obviamente lavarlo muy bien. Yo he visto que incluso lo puedes conseguir en supermercados. Cómprelo de un lugar de confianza, obviamente. Luego lo que voy a hacer es colarlo para quitarle el exceso de agua y lo voy a llevar para que se cocine. Tenemos diferentes tipos de verdura. Tenemos habitas, tenemos choclo o maíz. Tiene también vainita, tiene zanahoria, y así nos ahorramos bastante tiempo. También lo que vamos a hacer es cortar cebolla. Lo voy a cortar en cubitos chiquitos. Acá ustedes saben que a mí me encanta agregar todas las verduras que encuentro en casa. Esas verduras que están por allí escondidas, que uno no sabe qué hacer con ellas, lo voy a agregar en este momento. Tenemos también apio, que a mí me encanta en las ensaladas. Y también vamos a agregar un poco de espinaca. Ese es espinaca bebé. Y también por allí encontré un pedacito de pepino, y también tengo aquí un poquito de pimiento. O sea, combinen todos los colores que ustedes tengan allí en la cocina. Para eso ya nuestra quinoa está lista. Voy a dejar que se enfríe un poquito y vamos a preparar el aliño. Ustedes saben que a mí me encanta preparar el aliño con limón, así que vamos a utilizar jugo de limón. Y también vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Me gusta agregar también una cucharadita de mostaza. También vamos a agregar una cucharadita de vinagre, y también estoy utilizando esta mostaza Dijon, y obviamente no puede faltar el aceite de oliva, que decidí agregarlo a último momento. Así que una cucharadita de aceite de oliva, y luego ya podemos empezar a armar este plato delicioso, lleno de colores, lleno de texturas, verduras, cosas deliciosas, chicos. Vamos a mezclarlo. Obviamente ustedes pueden agregar de repente pollo, puedes agregar atún, incluso huevo sancochado. Yo lo voy a dejar así tal cual, simplemente porque eso fue lo que
quería comer en ese momento. Realmente en ese momento quería verduras, quería algo fresco, así que esto de aquí me ayudó a poder saciar esas ganas de comer, ¿no? Algo colorido como esto. Y de paso les comento que cada vez que organizo mis recetas o mis ideas de qué es lo que voy a preparar, siempre trato de ver qué es lo que tengo en casa y luego dependiendo de eso empiezo a armar, ¿no? El menú de la semana, digamos, ¿no? Qué es lo que voy a preparar para desayuno, almuerzo, cena, si voy a repetir de repente la misma comida. Me gusta siempre escribirlo en un papel, incluso tengo un documento que ustedes pueden bajar, un PDF en mi página web. Les voy a dejar el link por aquí para que vayan a bajarlo totalmente gratis, que ustedes pueden allí escribir de repente qué es lo que van a cocinar durante la semana, siempre viendo obviamente qué es lo que tienen en casa primero. Y ya está, miren esta ensalada deliciosa, refrescante, y con esto vamos a completar el almuerzo. Ok chicos, tenemos el postre que no podría faltar y ustedes me pidieron que querían ver esa receta porque les mostré el resultado final en Instagram. Acá les estoy mostrando unas cosas que había comprado cuando viajé hace unos cuantos días a Cusco. Miren este chocolate delicioso, realmente sin exagerar, este es uno de los mejores chocolates que he probado hasta ahora. También he comprado cacao y todo eso lo voy a utilizar el día de hoy. Voy a empezar con el chocolate que lo voy a cortar en trocitos chiquitos. Y una vez que tengo esto, vamos a empezar a hacer la combinación de ingredientes para poder preparar estos brownies que salen húmedos, dulces, deliciosos. Acá lo que voy a hacer es simplemente batir un huevo. Voy a batirlo con un tenedor. Luego vamos a tener que agregar el resto de ingredientes líquidos. Tenemos miel de abeja, tenemos leche, tenemos yogur. No le agregué ningún tipo de esencia de vainilla porque quería concentrarme en el chocolate, pero si quieren agregar un poquito lo pueden hacer. Incluso si tienen de repente un poquito de café que les ha sobrado en el desayuno, pueden agregarlo en ese momento y eso lo que va a hacer es resaltar el sabor del chocolate. Una vez que tenemos todos los ingredientes líquidos ya combinados, podemos agregar los ingredientes secos y aquí es donde voy a utilizar el cacao. Voy a utilizar también un poquito de canela, estoy agregando una cucharadita de polvo para hornear y finalmente eso de aquí es avena, harina de avena, que es prácticamente avena licuada. Como se dan cuenta, la acabo de licuar, lo voy a agregar aquí. Vamos a combinar esto y de esta manera tenemos ya lo que va a ser nuestros deliciosos brownies. Yo ya tengo el horno precalentado 170 grados centígrados y aquí me van a salir 4 porciones. Yo voy a utilizar unos moldes descartables chiquitos que tengo. Voy a utilizar 2 moldes, así que lo vamos a esparcir y por último vamos a agregar ese chocolate delicioso que me traje del Cusco, 70% cacao y que también tiene un poquito de sal de maras para variar, chicos. Esto se va a cocinar en aproximadamente unos 15 minutos y nos queda de esta manera. Miren, parece algo sencillo, nada del otro mundo, pero créanme que es delicioso, especialmente si van a utilizar un chocolate como el que estoy utilizando ahorita. Eso lo pueden comer así, calientito, pueden esperar a que enfríe. Y si tienen la suerte de tener helado en casa, helado nieve de vainilla, lo pueden agregar al costado mientras esto está calientito. Realmente es la combinación perfecta. Es un postre bastante rápido. Voy a tratar de hacerlo incluso en el microondas la próxima vez a ver si funciona. Yo creo que sí, pero esta vez quería hacerlo de todas maneras en el horno. Voy a decorar esto. Bueno, en realidad no lo voy a decorar, lo voy a dejar así. Simplemente voy a poner 2 trocitos. No quería agregar nada más, simplemente porque quiero disfrutar ese sabor natural del chocolate que tanto me gusta y estoy segura que a muchos de ustedes también les gusta. Y aquí tenemos nuestro postre final. Finalmente llegamos a la cena. Vamos a empezar con un camote. Este es camote, batata, pan dulce va a decir,
Papa dulce, yo sé que tiene diferentes nombres dependiendo del país de donde me estén viendo, así que les quiero dar alternativas. Si ustedes de repente lo conocen con otro nombre, déjenlo en los comentarios en la parte de abajo. De esa manera nos ayudamos entre todos. Lo que voy a hacer es cortarlo en bastones largos para poder llevarlo al horno. Tenía como que un antojo de papas fritas, pero luego se me cambió el antojo a algo medio dulce, así que decidí utilizar batatas. Lo voy a cortar de esta manera y luego lo que vamos a hacer es condimentarlo antes de llevarlo al horno. El horno tiene que estar caliente, y cuando digo caliente, 200 grados aproximadamente. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y también tomillo con un poquito de paprika. Vamos a mezclar todo esto bien y esto va a ir al horno. Se va a cocinar de repente en unos 15-20 minutos, bastante rápido porque son relativamente delgaditos, y va a quedar oliendo delicioso. O sea, su cocina va a quedar oliendo muy rico, muy dulce, casi como Navidad en mi opinión. Aparte de eso, también vamos a utilizar carne. He comprado esta parte de la carne que es carne obviamente de res, que es bajo en grasa. Acá le dicen guachalomo. Lo voy a cortar en trozos, cubitos, y luego esto lo voy a sazonar bastante simple con sal y pimienta porque quiero sentir realmente el sabor natural de esta carne que estaba deliciosa. Voy a cocinarlo con un poquito de aceite de oliva hasta que esté doradito, jugosito. Y a mí me gusta en término medio aproximadamente, no me gusta que esté tan cocinado, así que esto depende de ustedes. Yo sé que a algunas personas les gustan que esté casi quemado, así que todo depende de lo que ustedes prefieran. Al final agregué unas cuantas cucharaditas de agua para botar ese juguito, y de esa manera tenemos nuestra cena lista. Tenía un poco de la ensalada que me había sobrado del almuerzo, así que lo vamos a volver a utilizar, y vamos a acomodar nuestras verduras, nuestro camote y obviamente nuestra proteína deliciosa y jugosa con unos trocitos también de palta o de aguacate. Y de esa manera terminamos con todo lo que comí el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre, no olviden de suscribirse, regalarme un like, y pueden ir a ver los otros videos que tenemos en el canal. Tenemos muchas recetas, mucha información para ustedes, incluso en la página web. Así que les envío muchos besitos, muchos abrazos, y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo video.